Los Simpsons es una serie de televisión animada creada por Matt Groening que sigue las aventuras y desventuras de una familia disfuncional compuesta por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La serie se caracteriza por su humor irreverente y su sátira social, abordando temas como la familia, la política, la religión, cultura popular y la vida cotidiana en general. Desde su estreno en 1989, Los Simpsons se ha transmitido ininterrumpidamente, convirtiéndose en la serie animada más longeva en la historia de la televisión estadounidense. Es considerada un ícono en la cultura popular y ha tenido un impacto significativo en la televisión y en la comedia en general. Una de las características distintivas de la serie es su representación de la vida de la familia estadounidense tradicional, o al menos lo que solía considerarse en los años 80. Digo esto porque, aunque los personajes no han envejecido en todos los años que han estado en el aire, su entorno sí ha evolucionado con el tiempo. En la actualidad utilizan smartphones, tienen televisores modernos e incluso ven series en Netflix. ¿Y por qué estoy hablando sobre Los Simpsons? Bueno, porque hoy utilizaré el ejemplo de esta icónica serie televisiva para hablar de algo mucho más complejo, realizando un análisis sobre el escenario de las clases medias y su situación en la actualidad. Lo cierto es que los sueldos o se estancaron o incluso han disminuido en términos ajustados por la inflación, y esta situación no solo se está dando en Estados Unidos, país de residencia de los Simpsons, sino también en nuestra parte del sur global. Para abordar esta problemática, repasaré el episodio 22 titulado El Rock del Asilo de la penúltima temporada. Este capítulo comienza cuando Homero decide llevar a sus hijos a la iglesia sin su esposa Marge, quien se pasó tomando cócteles y viendo una parodia de lo que al parecer sería la serie de Netflix Bridgerton. Durante la misa, los niños son separados y llevados a la escuela dominical, un espacio donde hablan de temas relacionados con la religión, pero enfocado en un público más infantil. Aquí, Bart tiene que hacer una presentación en donde honra a su padre o a su madre. Bart escoge hacer una exposición de Homero, y como ya nos tiene acostumbrados, no hace más que burlarse de él, mientras lo ridiculiza diciendo de forma sarcástica que trabaja muy duro y mostrando videos humillantes. Homero alcanza a ver la presentación y se molesta mucho diciendo que su propio hijo cree que es un perdedor. Como era de esperarse, podemos ver cómo Homero se queja con su esposa Marge de todas las malcriadeces y faltas de respeto de su hijo. Inmediatamente, ella le dice una frase importantísima en el desarrollo de la problemática del episodio. Homero, tal vez Bart no entienda cuánto trabajas para proveer a esta familia, y le sugiere que lo lleve a trabajar con él, al igual que el padre de Marge hizo cuando ella era pequeña, lo cual logró hacer que se sienta orgullosa de él. El conflicto llega el día siguiente, cuando, aunque Bart se resiste a ir, Homero termina llevándolo a su trabajo. En su oficina le enseña un poco de todo lo que hace a sus horas laborales, como inspector de seguridad en la planta de energía nuclear de Springfield. Sin embargo, lo que realmente impresiona a Bart es todo lo que no tiene que ver con su oficio como inspector de seguridad, como por ejemplo las donas que nunca pagan de los lunes en la mañana, la máquina de refrescos que tiene en el comedor junto al gran televisor pasando el programa del Dr. Phil, o la forma en como Homero les dice a los pasantes que hagan el trabajo que sus superiores le habían asignado a él en primer lugar. Por estos privilegios y mucho más es que Bart comienza a idolatrar a su padre. Aquí es donde podemos apreciar más o menos cómo era la vida de una familia de clase media en el pasado. La familia Simpson puede mantener a sus 3 hijos, un perro y un gato, mientras que viven en una casa muy cómoda. Todo esto con un solo salario que incluso les alcanza para tener 2 autos. Pero para todo esto quizás es buen momento para precisar el término de clase media. Una definición interesante es la que ofrece el sociólogo Eric Olin Wright cuando explora el problema de la clase media, al referirse a aquellos individuos que no son dueños de los medios de producción y dependen de vender su trabajo en el mercado laboral, pero que no parecen formar parte de la clase trabajadora. Esto revela una de las principales paradojas que enfrentan, las aparentes contradicciones entre su estilo de vida y las oportunidades que tienen. Hoy en día pareciera que esta idea de una familia de clase media que nos muestran en Los Simpsons es cada vez más ilusoria, y es que no hay mejor ejemplo para demostrar lo que muchos economistas denominan como el apretón de la clase media, un fenómeno en el que el costo de vida ha aumentado más rápido que los ingresos, lo que significa que las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y deben recortar gastos en áreas como la atención médica y la educación, llevando a una disminución en su nivel de vida en general. Según un estudio realizado por el portal de opinión estadounidense Vox, los ingresos de Homero, al parecer, han permanecido estancados durante los más de 33 años que ha durado el programa, a pesar de sus diversos cambios de trabajo. Por ejemplo, mientras que el 13% de sus trabajos pagaban más de $100,000, el 49% lo ubicaba en la clase media y el 38% en la clase baja.
Es decir, en casi el 90% de los años que ha pasado desde que salió el primer episodio y la publicación de este estudio, Homero no ha visto movilidad social alguna. A pesar de todo, de alguna forma, los Simpsons siguen intentando retratar esta imagen del sueño americano para una familia de clase media. Por esto es que Bart queda encantado por el trabajo de su padre, o podríamos también decir del trabajo que no realiza en la planta nuclear. Comienza a vestirse como él y dice que no lo había pensado, pero Homero gana para pagar esta increíble casa, 2 autos y sobra para llenar el congelador. Sin embargo, como era de esperarse, cuando Bart dice que quiere ser próspero y exitoso como su padre, inmediatamente Lisa lo interrumpe y aunque no le dice lo que está pensando, nos da a entender que ella sabe algo que su hermano no. Estas son algunas de las razones por las que Bart, cuando sea grande, también quiere ser un inspector en la planta nuclear. Pero recordemos que tal y como vimos, este es un escenario que ya no existe, y Bart, aunque lo ignore, no podrá vivir la vida que tienen sus padres, o por lo menos no dedicándose al mismo empleo. Y aquí puede ser interesante tocar brevemente el tema de la movilidad social, y es que es cierto que hoy en día, a diferencia del pasado, es más complejo pasar de una clase social a otra. Según cálculos del economista Branko Milanovic, al conocer la ciudadanía e ingresos de los padres de una persona, se puede explicar más del 80% de sus ingresos futuros, y el resto del 20% se debe a factores que están fuera del control, como el género, la edad, la raza y la suerte, y a los factores que sí puede controlar, como el esfuerzo y el trabajo duro, sugiriendo que la cantidad de ingresos que se puede atribuir al esfuerzo de una persona es relativamente pequeña. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indica que un español nacido en una familia de bajos ingresos tardaría 4 generaciones, es decir, 120 años en alcanzar un nivel de renta promedio. Asimismo, si sus padres son trabajadores manuales, hay un 50% de probabilidad de que también trabajara en un empleo de este tipo. Por lo tanto, el simple hecho aleatorio de nacer en una familia de bajos ingresos lleva a millones de españoles a empleos con malas condiciones laborales, salarios más bajos y menos beneficios sociales. Más adelante, cuando Bart va a visitar a Homero en la planta nuclear, se topa con nada más y nada menos que el actor Hugh Jackman, personificando a un conserje. Una vez que Jackman ve lo entusiasmado que está Bart por algún día llegar a tener la vida de sus padres, se sincera con él diciéndole que la clase de trabajo que tiene tu papá ya no existe más, y decide mostrarle en formato de musical un poco de historia que explique el apretón de la clase media. Nos cuenta que en el siglo XX Estados Unidos vivía un escenario triunfante de posguerra que permitió a muchas personas poco capacitadas conseguir trabajo fácilmente. Durante el 45 y el 73, Estados Unidos experimentó una época próspera para la clase media, conocida como la Gran Compresión, debido a la notable disminución en la desigualdad de ingresos. Este periodo fue resultado de las reformas políticas impulsadas por Roosevelt, conocidas como el New Deal, en respuesta a la crisis económica de 1929. Pero en 1973, con la crisis del petróleo, llegó una época en la que todo cambió. Las empresas cerraban y los puestos de trabajo manuales, como los que tiene Homero y sus amigos, comenzaron a ser reemplazados por personas más capacitadas o por máquinas que pueden superar en nuestras capacidades cognitivas y ya no solo en las físicas. Lo cierto es que en las últimas décadas la clase media en los Estados Unidos se ha reducido y cada vez más personas están convirtiéndose en extremadamente ricos o extremadamente pobres. En la sociedad estadounidense, esto se ve reflejado cuando observamos que la proporción de adultos en la clase media ha disminuido considerablemente desde 1971. Para este momento del episodio se da la participación de Robert Wright, un economista, escritor y profesor universitario que fue secretario de Trabajo de los Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton. Él comienza diciendo que la decadencia sindical, la rampante codicia corporativa, ilegalidad en Wall Street y el aumento de la política cortoplacista contribuyeron al aumento de la desigualdad económica, desempleo real generalizado, estancamiento de los salarios y un menor nivel de vida para millones de ciudadanos. Todo esto es real. En primer lugar, como vimos al inicio, los salarios se han estancado para Homero y su familia, lo cual representa exactamente a la clase media, que a pesar que sí ha visto sus ingresos aumentar nominalmente, ajustados a la inflación, simplemente se han quedado planos. Por otro lado, hasta el 79, los salarios subían a la par que la productividad, pero de ahí en adelante ha existido una creciente desigualdad. La productividad creció más de 62%, pero el pago para los trabajadores no llegó ni al 16%. En parte, esto se dio y seguirá pasando, tal y como dije anteriormente, por la invención de mejores máquinas que nos han desplazado de muchos puestos de trabajo. Pero bueno, ese al final es el objetivo, ¿no lo creen?
hacer que ellas hagan cada vez más labores para así poder dedicar el tiempo libre a temas mucho más importantes, como curar enfermedades complejas, pasar tiempo en familia, mejorar la calidad de vida de todos, entre otras cosas. Lamentablemente, este aún no es el caso. Siguen existiendo trabajos miserables, mientras que los ingresos que de verdad han aumentado significativamente son los del 1 y 0.1% más rico. Por si se lo preguntaban, en Latinoamérica la situación no es muy diferente. Aquí también estamos viviendo cada vez más una creciente desigualdad de ingresos. Por ejemplo, desde 1940 la proporción de los ingresos nacionales que iban al 1% más rico latinoamericano disminuyó del 26.8% al 22.1% en el 70, pero en los últimos 19 años ha aumentado casi 5%. A partir de 1980, el FMI y el Banco Mundial presionaron a los países más pobres para que aplicaran políticas de reducción de peso del Estado, austeridad presupuestaria y liberación del comercio, con la finalidad de reducir la pobreza y mejorar el crecimiento económico. Sin embargo, terminaron haciendo exactamente lo opuesto. Los ingresos nacionales destinados al 50% más pobre aumentaron del 9.9% al 10.9% desde el 40 hasta 1970, pero luego disminuyeron hasta 1980, donde han permanecido estancados desde entonces. Después en el episodio mencionan que cortaron los salarios y elevaron las acciones, partieron el pie y se quedaron las porciones. Y si bien la economía no es un pie de tamaño fijo, es decir, no es que solo hay cierta cantidad de riqueza para repartir, Robert Wright y Hugh Jackman tienen razón en algo: los ricos se han quedado con la mayor parte de las porciones. Mientras que en 1965 un CEO en Estados Unidos ganaba 20 veces más que el trabajador promedio, hoy en día esta diferencia ha incrementado en casi 400 veces más. En la siguiente escena, con una frase muy interesante, dicen: todo empresario se enriqueció, pero a los de abajo ni los tocó. De esta forma se terminó trastornando a lo que alguna vez fue la clase media. Esta frase me llama la atención por dos razones. La primera es que, como hemos visto, es cierto que en los últimos años los ingresos que de verdad han aumentado son los del 1 y 0.1% más rico. Pero más allá de eso, aquí se busca hacer referencia a lo que se conoce como economía del derrame, que es la idea que sostiene que las políticas que favorecen a las clases privilegiadas tendrán un impacto colateral positivo en las clases menos favorecidas. Y se utiliza la palabra derrame de manera irónica para argumentar que esta promesa no se cumple en la práctica y que los supuestos beneficios colaterales son mínimos o inexistentes. Aunque ningún economista serio respalda una teoría con este nombre, no implica que no exista esta idea. La noción de beneficiar a los ricos favorece a todos sigue siendo popular entre algunos. Esta idea la encontramos muy presente en escuelas como la teoría de la economía por el lado de la oferta, que fue aplicada por políticos como Ronald Reagan y Margaret Thatcher en la década de 1980. Para el final de la mitad del capítulo, y una vez que Bart sigue pensando que nada de lo que habló tiene que ver con él y su intención de heredar el trabajo de su padre, aparece Lisa, que recordemos, al inicio del episodio tenía algo que decir, y termina de pisotear sus sueños y le da un poco de realidad a la narrativa de su hermano. Rápidamente, en forma de una canción de rap, se explica que pronto un robot reemplazará el trabajo de su padre, y por ende Bart nunca podrá suplantar a Homero en la planta nuclear, ni tener los lujos que tiene su familia, como una casa, por ejemplo. Este es un punto interesante. Si bien es muy conocido que en Estados Unidos ya es casi imposible para un ciudadano promedio adquirir una vivienda, por lo menos sin endeudarse para toda su vida, en Latinoamérica el escenario es casi o igual de difícil. Según el índice de accesibilidad global de la vivienda de Bloomberg de 2017, las economías emergentes tienen actualmente las viviendas menos accesibles. 6 de las 10 ciudades con la mayor deterioración en los últimos años se encuentran en América Latina, ya que tal y como pueden ver, las viviendas en esta región son incluso más costosas que hace 5 años. Ahora, examinando datos del 2021 de cuántos salarios familiares anuales medianos se necesitan para comprar un apartamento de tamaño medio, si vives en Bogotá y eres capaz de ahorrar el 100% de tu ingreso disponible, lo cual por supuesto rara vez es el caso, ya que aún necesitamos pagar el alquiler, comida y más, tomaría 23 años y medio hasta haber ahorrado lo suficiente para comprar un apartamento sin una hipoteca. La ciudad más cara para comprar bienes raíces es Buenos Aires, la segunda es Bogotá y finalmente Santiago ocupa el tercer lugar. Hace unos pocos meses realicé un video analizando más a profundidad las problemáticas que hay detrás de la idea de que los millennials tendrán muy difícil comprar una casa. Les recomiendo que lo vean para que puedan comprender un poco más sobre el tema y se los estaré dejando por aquí arriba. Ahora, continuando con el episodio, Bart hace su propia versión de la canción de Lisa intentando convencerse de que todo estará bien. Según él, hoy en día hay nuevas formas de generar dinero y que son mucho más sencillas.
por ejemplo, haciendo trading con Bitcoin, convirtiéndose en youtuber de videos de bromas o tiktoker profesional. Robert Wright y Hugh Jackman no dudan en decirle que quizás sus planes le salgan mal, porque Bart es tonto y muy probablemente no tendrá suerte. Es interesante que toquen el tema de la suerte, ya que es algo que muchas personas no lo piensan al momento de querer ser un youtuber, por ejemplo. Aunque el trabajo duro, la dedicación y la calidad de contenido son esenciales para el éxito, también hay un componente de suerte que puede influir mucho. YouTube es una de las plataformas más grandes del mundo, con millones de videos publicados y miles de millones de usuarios activos. En este contexto, destacar entre la multitud puede ser un desafío y la suerte puede llegar a jugar un papel importante. Por ejemplo, un video puede ser compartido por una persona influyente y hacerse viral de forma inesperada, lo que puede generar un aumento en la cantidad de vistas y suscriptores. Este tipo de suerte no es algo que se puede prever ni controlar. Además, la popularidad de un canal puede depender de factores subjetivos como la personalidad del creador, la originalidad del contenido o el tema del que se hable. En algunos casos, los videos pueden ser de alta calidad, pero no atraer a muchas personas, mientras que en otros casos, un canal con contenido aparentemente menos elaborado puede atraer a una gran cantidad de seguidores debido a su estilo y personalidad. Como era de esperarse, Bart termina aceptando su triste realidad, diciendo que el futuro apesta, que no tiene ninguna opción de vida ni esperanza alguna. Por esto es que Hugh Jackman para el final del capítulo le dice a Bart que si algo está roto, no debe esperar tanto y tiene que quemarlo sin pensarlo dos veces. Estas palabras me recuerdan mucho a lo que le dijo el filósofo Slavoj Žižek al psicólogo Jordan Peterson en un debate que tuvieron en Toronto en el 2019. Žižek afirmó que no entendía una de las famosas 12 reglas para vivir del bestseller homónimo de Peterson, especialmente la que dice que antes de criticar al mundo debes asegurarte de tener tu casa en perfecto orden. Žižek se cuestionó la idea de si al intentar arreglar tu casa o tu habitación te das cuenta de que la razón por la cual está en completo caos es precisamente por la forma en cómo la sociedad está en total entropía. Él argumentó que debías intentar cambiar ambas cosas al mismo tiempo. Irónicamente, usa el ejemplo de qué sucedería si un norcoreano recibe este consejo de que para poder quejarse de su país, primero debe arreglar su habitación. ¿En qué cambiaría el hecho de que está siendo coaccionado por las fuerzas militares, propagandísticas y políticas de su nación? Creo que podemos estar de acuerdo en que sería inútil. Ahora, volviendo con el episodio, para sorpresa de nadie, cuando Bart escuchó el consejo, lo entendió de forma literal y quemó toda la casa del árbol, justificando su pobre entendimiento con el también caduco sistema educativo. Finalmente, Bart es rescatado por un equipo de bomberos que le dan una aparente solución a su problema. Debido a que el planeta entero es un caos y está en llamas, incluso los océanos, cuando sea grande podrá tener un futuro como bombero, como si ese trabajo tampoco estuviese amenazado por la automatización. En resumen, los Simpsons son un buen ejemplo de lo que solía ser una familia estadounidense de clase media, pero hoy en día han estado tanto tiempo en el aire que pasaron de representar a este estrato caracterizado por ingresos estándares que podrían costearse una casa y 3 hijos, a retratar un mundo de fantasía imposible, donde un graduado de secundaria de 34 años, sin herencia, puede ser perezoso y aún así tener cualquiera de estas cosas. Cuando los Simpsons emitieron por primera vez, pocos hubiesen predicho que su estilo de vida llegaría a ser inaccesible. Tal y como vimos en Estados Unidos, las clases medias al parecer se están achicando, pero en la región latinoamericana, a pesar de que no se está pasando tan bien, esta tendencia no es del todo clara por falta de estudios longitudinales. Sin embargo, según la CEPAL, la crisis sanitaria del 2020 ocasionó pérdidas de empleo y disminución de los ingresos en los hogares, lo que llevó a una movilidad social y económica descendente. En la mayoría de los casos, las personas se desplazaron hacia estratos inferiores, lo que implica que su situación económica ha empeorado y han perdido su posición financiera y social anterior. Durante esta crisis, el porcentaje del ingreso total del hogar que proviene del trabajo para los estratos de mayores ingresos permaneció prácticamente inalterado. Por otro lado, se pudo observar una disminución significativa en los estratos socioeconómicos más bajos y en situación de pobreza extrema. La CEPAL menciona cuán importantes fueron las medidas de protección social no contributiva, como las transparencias de ingresos de emergencia implementadas por los gobiernos para enfrentar la crisis. Y aunque estas resultaron insuficientes, permitieron contener en algo el deterioro de la economía de los hogares más vulnerables. La idea de la clase media también puede ser algo engañosa, ya que a menudo se la asocia con un ingreso dentro de un rango determinado. Sin embargo, esto no
no nos dice si las personas dentro de este estrato pueden sobrevivir cómodamente con sus ingresos o si tienen que trabajar arduamente en múltiples empleos para llegar a fin de mes. Este concepto de clase media se ve alimentado por la ilusión de que el consumo puede llevar a una mejora en el estatus social, o que por lo menos al limitar la vida de los influencers y famosos, uno puede sentirse parte de una clase social superior. Pero esto difícilmente va de la mano con la realidad de los costos de la vida cotidiana, como el alquiler o la alimentación, que son inevitables para todos, independientemente de su posición social, pero que a algunos les puede costar más que a otros. Hace algunas décadas, la vida de los Simpsons representaba las clases medias, pero hoy en día, para la mayoría de personas, este nivel de vida es un sueño inalcanzable. La desigualdad económica y social, junto con el aumento de los precios y la falta de oportunidades, hacen que la vida de la clase media sea cada vez más utópica.